Y hoy estamos recibiendo al maestro Rafael Ibarzábal, es director, seguís siendo director del Colegio Jesús María, sí. Y bueno, el compañero de todo el año pasado aquí como moderador, ¿verdad? Un espacio que le dedicamos a la educación durante largos meses en el año pasado. Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte nuevamente aquí. Un gusto de estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, hoy te queríamos convocar porque escuchamos algo, leímos, mejor dicho, algunas palabras tuyas en un artículo del Observador, ¿no? Haciendo referencia a el WhatsApp, esta herramienta maravillosa, ¿no? Que nos acercó todavía más a todos los seres humanos. No importa dónde vivas, vos podés ver prácticamente en vivo lo que está sucediendo. Pero estamos hablando de los grupos de padres y la educación. ¿Verdad? Generalmente ahora en toda escuela, colegio, en fin, liceo, no, el grupo de padres de la clase se hace un grupo de WhatsApp para intercambiar opiniones, te paso a buscar, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Qué impacto has logrado? Y es una herramienta muy, pero muy nueva. Y sí, como dices tú, lo que es nuevo es la herramienta. No es nuevo el hábito. Claro. Siempre ha habido una necesidad de comunicación entre los padres de un mismo grupo. Siempre hubo grupos de papás o de mamás que quedaban en la puerta del colegio charlando, dialogando. Siempre hubo esa necesidad de comunicarse, a veces de controlar, a veces de saber lo que pasaba. Hoy tenemos una herramienta que es nueva, que en muchos sentidos es más potente, es eficaz, pero como con toda herramienta, hay que tener criterio y discernimiento para usarla bien. Claro, porque antes, antes y ahora siguen existiendo igual las reuniones de padres, ¿no? Sí, donde los docentes, ya sea de secundario o de primaria, se encuentran con los padres para, dar los carnés, en fin, hacer una evaluación de cómo va a ser. Eso sigue existiendo. Sigue existiendo. Sí. Pero esta reunión de padres ya es todos los días, más o menos. Sí, esto es como una especie de asamblea permanente, que además no tiene horario, porque puede sonar el WhatsApp a las 12 de la noche. Eso te iba a preguntar, no hay límite, nunca caduca. No, a las 12 de la noche y preguntar, mañana al campamento, ¿era una linterna o era una cantimplora lo que tenían que llevar? Perdón. ¿No? Sí, perdón, o carita feliz, que ya carita feliz. Los emoticones son una maravilla porque nos ahorran un montón de palabras, ¿no? A ver, yo creo que esto, como en tantas cosas, el problema no está en la herramienta. El problema está en cómo y para qué la usamos, ¿no? Y esto pasa con todo. Entonces, en el uso de la herramienta de WhatsApp pueden emerger algunos síntomas, algunas cuestiones que sí hay que atender, ¿no? Por ejemplo, si el WhatsApp o el grupo de WhatsApp supone una sustitución del necesario hablar con para dedicarse a hablar de, pues ahí ya tenemos un problema. No podemos hablar de permanentemente, pero si no llegamos a hablar con, es muy difícil que podamos analizar una situación, que la podamos enfocar. A veces, en estos grupos de WhatsApp de padres, ocurre mucho esto, es decir, se habla mucho de esto que pasó, de lo otro que ocurrió, de mira esto cómo funciona, pero no se llega a hablar con. Bueno, decís con la autoridad. Claro, señor director, ¿qué está pasando? Señora maestra, cuénteme, me dijo el chico tal cosa, como. Claro, muchas veces cuando se llega a esa instancia de hablar con, ya la información está tan, a veces desajustada y distorsionada que hay que volver a reconstruir un poco desde cero las cosas, ¿no? Claro. También el WhatsApp, otra característica que tiene es que prolonga situaciones que en la vida real ya han cesado o se han arreglado, pero el WhatsApp las prolonga. Por ejemplo, riña entre dos niños en un recreo. Bueno, en un determinado periodo de tiempo eso se arregla. Si interviene el adulto, los chicos se reconcilian. Si es necesario, se sienta uno en un lado, el otro en una esquina, como nos hacía la abuela antes. Pero en el WhatsApp, la riña de los niños continúa al día siguiente. ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? Porque es comentada, porque hay unos que se ponen a favor de uno, otros que se ponen a favor de otro, y la cosa sigue. Los gurises ya se olvidaron casi de que se pelearon, pero en el WhatsApp continúa por esa cosa de especular, de hablar de meterle color, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es importante, ¿no? Saber qué herramienta tenemos en la mano, qué potencia tiene y qué efectos puede producir, tanto positivos como negativos. Creo que esto es ley de vida para todo. A veces tenemos la tentación de juzgar las cosas por sí mismas, si una cosa es buena o una cosa es mala, ¿no? Las cosas en sí, las herramientas en sí, son ambivalentes. Las puedo usar bien, las puedo usar mal. Claro,
la potencia que tiene un WhatsApp de inmediatez y de fluidez de comunicación no la tenía aquella reunión en la puerta del colegio, que uno no la podía tener tampoco todos los días, ni quedarse todo el rato. Y también el hecho de que esa herramienta me permita comunicarme sin los filtros que supone el cara a cara, ¿no? Que esa es otra cuestión que es bien importante. Yo tengo que darme cuenta que la comunicación cara a cara siempre supone unos filtros, porque el cuerpo del otro siempre me está emitiendo mensajes que me hacen a mí modular, claro, reenfocar. Cuando sabes si estás hablando con ironía, sabes, claro, si estás hablando en serio, sabes, claro, si estás hablando con humor. Hay un tono, hay una gestualidad, en el WhatsApp no existe nada de eso, a pesar de los emoticones que son muchos, pero no existe. Entonces se pierden ciertos filtros y se llegan a decir cosas de las que luego es muy difícil hacerse cargo. O utilizar lenguajes que uno dice, bueno, señor o señora, está bien que esté en un grupo de WhatsApp. Nosotros estamos intentando educar a sus hijos. Nada le habilita a usted a utilizar estos lenguajes de esa manera, ¿no? Entonces, pero entonces ustedes de alguna manera también se transforman en maestros de los adultos. Y bueno, porque sí. Eso, usted no debe usar ese lenguaje, seguramente se lo habrás planteado a miles de estudiantes. Bien. Bueno, nunca se lo vas a plantear a un adulto. Una de las cosas que nos está pasando en la educación últimamente es que las conversaciones que son esperables en la relación adulto-adolescente, educador-educando, se están produciendo ahora a nivel de educador-padres. A ver, es esperable tener que conversar con un chiquilín de ciclo básico. Bueno, ¿cómo puede ser o no un uso correcto de unas redes sociales o en el sentido de no exponerse, en el sentido de hacerse cargo de lo que digo, en el sentido de medir el impacto de mis palabras y hasta dónde pueden llegar? Pero es que esto ahora lo estamos hablando con los papás. Es esperable un diálogo entre un docente y un muchacho de bachillerato sobre el resultado de un examen o de una prueba, donde, bueno, el muchacho explicará por qué pensaba que el resultado tenía que ser mejor y el docente le devolverá. Pero es que ahora lo estamos teniendo que hacer con padres. Es esperable un diálogo entre un educador y una muchacha que al cambiar de nivel, por ejemplo, en secundaria, pues no le tocó en ese nuevo grupo con la mayoría de sus amigas, y entonces uno recibe una angustia, trata de tranquilizarla, de serenarla, de proyectarle hacia la posibilidad de abrir el círculo de amigos. Pero tener esa conversación con una mamá de 40 y pico, 50 años, más angustiada que la nena, porque la nena no tiene una amiguita, esas cosas son las que están cambiando de alguna manera. Hay una especie de adolescentización de la relación, y ese es uno de los factores que creo que se dimensiona mucho con este tema del WhatsApp. Cara a cara, ese tipo de situación no se presentaba tan frecuentemente. No, en el cara a cara, no, bueno, y tampoco es que fuera en el cara a cara, sino que quizá también, a ver, esto del WhatsApp es un síntoma o es una punta de iceberg de quizá otras situaciones que sí estamos viviendo, ¿no? Creo que en general nosotros aprendimos, la gente de mi generación, aprendimos a construir nuestras relaciones, a construir los intercambios con la sociedad, etcétera, sobre la base de la confianza. Fundamentalmente, ¿no? Las generaciones de papás actuales parece que esa base de la confianza se debilita y las relaciones institucionales se construyen más sobre la base del control. Es decir, necesito controlar la realidad, ¿no? Entonces, sí, bueno, se supone que confío en el centro educativo, pero si lo puedo controlar, mejor. Se supone que confío en mi hijo, pero si puedo ser un papá dron que sobrevuelo permanente la vida del chico y la controlo y mido cada paso y trato. Entonces, ha habido una traslación ahí de paradigma, ¿no? Que hoy a través del WhatsApp, claro, puedo controlar a mi hijo. O sea, claro, puedo controlar, o por lo menos tener la sensación de control. Mandarle, por ejemplo, un mensaje a las 8 de la mañana cuando nunca lo haría porque él estaría en clase, claro, ¿no? Bueno, y si vamos al territorio de, por ejemplo, de esas actividades especiales como campamentos, salidas, etcétera, no hace muchos años, cuando salíamos de campamento, salíamos el miércoles, volvíamos el sábado, no news, good news, y se acabó. Sí. Tal cual. Ya está. Ni te contactabas por teléfono, nada. Pero además era buenísimo, porque de alguna manera era enseñar a los niños desde bien chiquitos, porque hacemos campamentos desde bien chiquitos, bueno, a separarse, a vivir un espacio de autonomía, a vincular relaciones de confianza con otros adultos que no son papá y mamá,
a experimentar, a investigar, porque no están debajo del ojo que controla, muchas cosas, ¿no? Eso se pierde. Ahora necesitamos saber en cada momento cómo. Entonces recibes en una cabaña una llamada a las 11 de la noche, un celular que es, ay, mi amor, ¿estás bien? Y... Sí. O mandame fotos de cómo está pasando. Bueno, o mandame fotos. Bueno, hay entidades que tienen ese sistema donde tú entras por la web y puedes ver el campamento. ¿Qué te va a contar el nene cuando vuelva? Si ya lo has visto todo. Papi, encontré un cago. Ya vi la foto. Papi, estuvimos. Sí, ya les vi. Me mandaron un videito. Entonces, esa ilusión de contar y de construir la historia a mi manera, obviamente, con mis acentos y con mis subjetividades y con mis emociones, bueno, ya está todo ahí, en vivo y en directo. Se pierden muchas cosas, se pierde capacidad de autonomía de los niños, de arriesgar cosas, esa novedad de contar lo que pasó, ese tiempo que no nos vimos y nos extrañamos, ese deseo de volvernos a hablar, no sé, es como una especie de vínculo sistemático que creo que impide o debilita al menos una serie de cosas. No mencionamos en el tema de los grupos la acción de salirse del grupo, ¿no? Que no está tampoco tan bien vista. No es nada, bueno. O sea, ¿qué libertad tiene uno en realidad una vez que fue incorporado a un grupo de no formar parte? Creo que en general poca, salvo que tengas una justificación bien importante, o que seas una persona realmente asertiva y digas, no, mira, ya me cansé, o no le veo sentido, o para esto prefiero no estar. Pero siempre va a tener un costo social y va a tener un costo relacional importante. Porque el hecho de por ejemplo, de la divergencia en una conversación, se tolera de alguna manera más fácil que ese hecho de decir, bueno, me desvinculo, ¿no? Claro, también es verdad que ahora empezamos a medir nuestra capacidad de sociabilidad muchas veces por el número de amigos, entre comillas, que tenemos en el Facebook, por el número de grupos de WhatsApp en que participamos, y no tanto por el número de conexiones reales que tenemos. Rafael, nos das un segundo, dejamos entrar al departamento de prensa y continuamos conversando un poquitito más acerca de los efectos de la tecnología. ¿Los chicos deben llevar celular o no deben llevar celular a las clases? Te lo preguntamos a la vuelta. Perfecto. Y continuamos conversando con el maestro Rafael Ibarzábal sobre la herramienta del WhatsApp, una herramienta maravillosa, pero que ha transformado las famosas reuniones de padres que se daban 2 o 3 veces al año en las diferentes escuelas y colegios en una asamblea permanente, como dice el propio Rafael. Vos decías en este artículo del Observador que el WhatsApp es la mejor manera de transformar un mosquito en un mamut. Sí. Una imagen poderosísima. Sí. Está bueno. ¿En qué sentido lo decís? ¿En qué sentido pasa esto? En el sentido de que cómo se va distorsionando una información, o se va engrosando, o va tomando dimensiones, se le van sumando matices y aspectos, y al final acaba siendo, bueno, aquello del teléfono descompuesto, claro, pero en versión de WhatsApp, y eso, un suceso que tiene una dimensión en la realidad asumible, acaba siendo un gran problema a veces en el WhatsApp. Y hasta que no volvemos a la conexión real, no lo podemos resolver. En ese sentido, ¿no? En cómo se van incrementando las cosas y cómo se van aumentando también. Cómo cada uno, en cada mensaje, que le va añadiendo su matiz y le va añadiendo su percepción. Los niños, ¿no? Y acá estoy hablando de niños y adolescentes, por supuesto. ¿Deberían llevar el celular a la clase? Y bueno, la cuestión aquí es discernir para qué. Es decir, con qué finalidad yo considero que mi hijo debe llevar un celular. Debe llevarlo normalmente, vaya donde vaya, ¿cuál es la finalidad de eso? Es el desafío es el discernimiento, es decir, si el celular yo quiero que mi hijo lo lleve, pero porque es más una necesidad mía que de él, porque yo no tolero la inseguridad de no poder controlar lo que está haciendo en un momento determinado, bueno, ahí hay una situación que atender. Y el celular no va a ser muy bueno para eso, porque va a fortalecer y prolongar esa situación. O sea, si para mí el celular es una manera de mantener un cordón umbilical que no quiero cortar, es un problema. Pero un padre te dirá, a mí me gusta saber dónde está mi hijo, con la inseguridad, con los peligros de la calle, yo quiero saber en qué está. Sí, y ese deseo, que es un deseo razonable y entendible, también tiene su medida.
Se puede administrar, digamos. Claro, se administra, tiene su medida. Es decir, también un papá tiene que saber asumir la ansiedad de que hay momentos en que la vida de su hijo no estaba bajo sus ojos y no tiene que estar y no puede estar. Lo mismo que la vida del adulto no está sometida permanentemente a los ojos de los demás adultos. Yo me acuerdo que una vez que un papá me vino a plantear con su mejor intención, porque, ojo, en estas cosas yo creo que siempre vamos buscando el bien. A veces acertamos y otras no. El tema famoso de poner camaritas web en el salón de clase, porque qué lindo es que yo estoy trabajando y entonces puedo conectarme y ver qué hace el nene. ¿Y cómo influye en el nene saber que hay un ojo ahí permanentemente que lo puede estar controlando en cualquier momento? Entonces yo le dije, mire, eso me parece maravilloso, pero usted entenderá que el nene puede tener el mismo deseo que usted de ver qué hace papá. ¿Le ponemos una camarita web en su oficina para que el nene se conecte y vea qué hace papá? Y entonces dijo, no, ya entiendo. No, claro. O sea, nuestra vida no puede estar continuamente expuesta a otros ojos. Sí, gran hermano. Claro. Y aparte de eso, por mucho que esté expuesta a otros ojos, eso no quiere decir que yo voy a poder evitar determinadas situaciones, ni voy a poder... Claro, aquí hay una cuestión también de fondo, y es que de alguna manera muchas veces los papás asumen que su gran responsabilidad consiste en ir por delante de sus hijos evitando sufrimientos, evitando contrariedades, evitando equivocaciones, evitando dolores. Pero así no crece nadie. La contrariedad es un dinamizador del crecimiento. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Toma un jugador de fútbol, el que quieras, no vamos a discutir ahora, el mejor que nos acaba el programa. No hay problema. Le damos una pelota y le decimos al tipo, juega al fútbol. ¿Qué es lo que necesita para poder empezar a jugar al fútbol? La pelota. La pelota ya la tiene, ya se la hemos dado. Perfecto. ¿Qué más le damos? Y otra, compañero. ¿Compañero? O un rival. Un rival, un contrario. Hasta que no hay un contrario, no empieza el juego. El contrario puede ser su mejor amigo. El contrario puede ser quien sea. Pero mientras alguien no le diga te juego en contra, bueno, crecer es eso. Crecer es ir aprendiendo a resolver contrariedades y tomar decisiones. Habrá veces que los papás tenemos que ser los contrarios. Otras veces jugaremos en el mismo equipo ante una contrariedad. Pero si yo trato de eliminar las contrariedades, elimino el partido, no hay juego. No también se entiende que los padres tenemos miedo de, en un mundo donde también interactúa nuestro hijo con un montón de adultos, claro, que se enfrente a situaciones para las que no está preparado para procesar todavía. Y eso también genera traumas y cosas que uno querría evitarle a nuestros hijos, ¿no? Sí. Es lógica la ansiedad, más allá que uno tiene que también aprender a ser papá. Es entendible, es totalmente entendible, pero como tú decías antes, también es administrable. Uno se puede... A ver, yo creo que todos, yo ahora como abuelo, por ejemplo, ¿no? Cuando mi nieto más chico se sube por primera vez a un tobogán, ¿no? Bueno, siento cierta cosita de decir, fíjate que si se tropieza, fíjate que si se... Pero no se me ocurre impedirle subir al tobogán. Claro. Ni se me ocurre tampoco agarrarle para que baje, pero agarrado no. Lo suelto y se desliza. Ese riesgo lo puedo asumir, es asumible racionalmente, y sí. Y así muchas otras cosas. Pero volviendo al tema del celular en la clase, sí, tú hablabas de que, bueno, cuando el celular es una necesidad más del padre que del alumno, sí, ¿no? Tal vez hasta sexto de escuela uno podría... y creo yo debería prescindir del celular, ¿no? Sí. Aunque queda poco tiempo, me parece, para eso. Pero a partir de primero del liceo me parece que el celular puede llegar a ser una herramienta fundamental para buscar información. No, y también en primaria, ¿eh? O sea, con sí, todo el acceso a los códigos Q, o sea, los docentes hoy podemos trabajar muy bien con esas herramientas. También necesitamos criterios de discernimiento, ¿no? Es decir, a ver, cuando empezó la calculadora fue la gran discusión, si calculadora en clase, no calculadora en clase, ya lo resolvimos, porque en definitiva el aprendizaje matemático pasa por otro lado. Si tú no sabes que nunca 4 más 7 te puede dar 25, por mucho la calculadora, y lo integramos. Creo que toda herramienta nueva lleva un proceso de integración, y más en la vida de la escuela, que tiende a ser conservadora. Y también porque presenta un desafío al educador, que es el primero que tiene que aprender a observar. Pero hoy ya se utiliza mucho, sobre todo
en niveles ya de secundaria y de bachillerato, el celular como una herramienta de trabajo, como una herramienta de comunicación entre docentes y alumnos, como un acceso a una plataforma virtual, en fin, como un lugar de registro, ¿no? De pasar de aquello tomar apuntes a mano como un loco a registrar cuando hay una presentación en diapositiva, la registras en fotos, luego en tu casa la elaboras. O sea, el tema sigue siendo ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y el discernimiento que uno se tiene que hacer a sí mismo. Tanto si es adulto, ¿por qué quiero que mi hijo tenga un celular? Me tengo que discernir a mí mismo, ¿no? Y no convertir eso en una herramienta de control que debilite la autonomía del niño, que debilite su capacidad de enfrentar contrariedades. Cuando se te presenta una mamá en el hall del colegio, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Quién? Fulanito, enterrado. Y no le pasa nada, que sepamos. Se siente mal. El nene se sentía mal, mandó un mensajito de texto a la casa y no habló con la maestra. O no le dio tiempo a hablar con la maestra y ya se presentó a la mamá. Entonces, ¿cuál es el rol del adulto que está junto al niño? Claro. Si yo, papá o mamá, incentivo que el celular supla al adulto que está con el nene y le digo, tú a la maestra no digas nada, habla conmigo. El otro día... Sí, la estamos desautorizando en muchos otros aspectos, no únicamente en ese puntual que podría llegar a no ser importante en sí mismo, sino la figura, el símbolo. Claro. La figura de ese adulto que ante el niño tiene la confianza de sus papás y la autoridad delegada de sus papás. No es puntualmente el hecho de que le duela la panza y a quien se lo dice primero. No. Convengamos que la mamá podría haber dicho, bueno, decirle a la maestra que yo voy para ahí. Claro. O convengamos de decirle a la maestra. Más allá de y que... en todo caso que me llame. Porque la maestra, si ve que ese dolor de panza tiene una dimensión, llamará a la mamá. Pero si ve que es algo solucionable ahí, no la va a llamar. ¿Me explico? A veces no es necesaria la intervención permanente de los papás cuando los problemas se pueden resolver. Por ejemplo, otro ejemplo de otro nivel. Tercero de liceo. La cripta. Un alumno. ¿Puedo hablar contigo? ¿Cómo no vení? ¡Uah! Se pone a llorar. Me fue fatal en el escrito de matemáticas. Le dice la cripta, bueno, creí que te había pasado algo grave. No, eso es muy grave. No es grave. Eso se puede solucionar. Vamos a ver, ¿cómo estudiaste? ¿Cuántas horas pusiste? No llevaban 3 minutos hablando y de recepción una llamada a la inscripción. La mamá de fulano, que era el que estaba hablando con ella, al teléfono. Y le dice a la escrita, no, dile que después yo le llamo. ¿Por qué? Porque estamos en una conversación cara a cara. Bueno, el caso es que después de hablar con la escrita, el chico habló con la profe de matemáticas, le explicó, volvió y le dijo, bueno, ya estoy más tranquilo, estoy mejor, sí, ya me ha dicho que esto, lo otro. Le dijo a la escrita, ahora llama tú a tu mamá y decirle que no hace falta ni que yo le llame ni que se comunique contigo porque tú ya has resuelto el problema. Y eso es muy importante. Ahora, si yo como papá siento o percibo que no hay posibilidad de diálogo entre mi hijo y el docente, o que no se le recibe como, bueno, ya estoy ahí planteando una problemática que debo ir a plantearla directamente. Claro. Darle la oportunidad al menor que se enfrente a la situación por sí mismo. Confiando en que los adultos que lo rodean son asequibles, es decir, gente capaz de recepcionar, capaz de acompañar, capaz de ayudar a resolver. Que fue el propio adulto que eligió ese colegio, o ese lugar, o esa escuela. Obviamente. Digo, ¿no? Más allá de que no conoces a todo el mundo, ni es uno el que eligió esas paredes, ¿verdad? Sí, para llevar a su hijo. Rafael, te agradecemos muchísimo tu presencia, fue un gusto tenerte nuevamente, verte nuevamente y escucharte además, digo, porque creo que nos das una información y un punto de vista muy, pero muy interesado, muy interesante también, así que realmente muchísimas gracias. Bueno, un placer.